no ha sido, Señor, por algo que tuvieras en nosotros, sino porque a ti te ha placido, Señor, ser exaltado al mostrar misericordia de pecadores. Gracias, bendito Dios, porque en eso, Señor, a ti te plació que nosotros pudiéramos ser partícipes de ello, Señor. Cuán soberano eres tú, Señor. Ahora podemos cantar, Señor, y alabarte por tu gracia, Señor. Verlo en tu palabra, mi Dios. Y Padre, ninguno de nosotros puede decir que fue por algo en nosotros, y ninguno podrá decir que eso no fue justo. Oh bendito Dios, cuán excelsa y sublime es tu gracia, mi Señor. Gracias, Padre, porque podemos adorarte, Señor. Y gracias porque ahora, Señor, podemos ser partícipes de tu reino y podemos ser instrumentos, Señor, en los que tú muestres tu gracia y tu misericordia. Ahora queremos suplicarte que bendigas tu palabra, porque, Señor, nos has salvado para obedecerte, Señor. Pero, Padre, muchas veces nos equivocamos y muchas veces, mi Señor, nos confundimos. Por eso venimos necesitados de tu palabra esta mañana, suplicando que hables hoy a tu iglesia, Señor. Que tu palabra, Señor, siga renovando nuestra mente y que sigamos siendo transformados por medio de esta renovación, Señor, que tu palabra hace en nosotros. Padre, reconocemos que nuestros razonamientos, nuestros pensamientos están tan afectados por la caída. Y Padre, hoy venimos ante ti suplicando por tu palabra, por la ayuda de tu Santo Espíritu, para que tú hables a nuestros corazones. También suplicando, Señor, que me des gracia y me des mucha sabiduría, sencillez, Señor. Padre, que no sea un estorbo para que mis hermanos puedan conocer más tu voluntad que has dejado clara, Señor, en tu palabra. Oh, mi Dios, ayúdame, por favor. Y Padre, abre los oídos de todos nosotros para estar atentos a tu palabra, para poder seguir dando el fruto, Señor, de todas las bendiciones que hemos recibido en ti. Pedimos estas cosas, Padre Santo, por los méritos de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a la carta del apóstol Juan. Vamos a continuar con esta carta y la serie de predicaciones que hemos estado haciendo de manera expositiva de esta primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 5, y vamos a dar lectura nuevamente hasta el capítulo 2, verso 17. Capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 17. Vamos a dar unos minutos para que todos lleguen ahí. Dice la palabra de Dios así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por las de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo que
este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Hermanos, hemos llegado a la conclusión de este argumento que el apóstol Juan comienza desde el versículo 5. De hecho, creo que los 3 primeros versículos de lo que hemos leído esta mañana es lo que él está tratando de desarrollar a lo largo de todo su argumento. Él está hablando de qué es vivir en la luz y qué no es vivir en la luz. Él está diciendo cómo el andar en la luz es una característica de los creyentes y da ciertas características. Por ejemplo, andan en comunión con los hermanos, son apercibidos de su pecado, lo confiesan constantemente y también quieren y anhelan la palabra de Dios y desean guardarla y obedecerla. Y así Juan está dando diferentes formas en las que él está describiendo a los hijitos amados a los que él se está dirigiendo. Él está tratando, como les decía la ocasión pasada, de mostrar qué es estar en comunión con Dios y qué no es andar en comunión con Dios, qué es estar en la luz y qué es andar en tinieblas, qué es andar en la luz del Evangelio y qué es no andar en la luz del Evangelio. Y Juan desenvuelve esto con la intención no solamente de enclarecer la doctrina que él recibió de nuestro Señor Jesucristo, sino, como dice en la introducción, que los creyentes puedan ser afirmados en esta verdad, para que los creyentes puedan ser partícipes juntamente con ellos, con los apóstoles, de lo que ellos pudieron disfrutar o de lo que ellos fueron partícipes, de tener comunión con nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Él está afirmando el corazón de los creyentes en la verdad. Y Él quiere que los creyentes tengan claro qué significa andar en la luz, pero también, hermanos, Él está haciendo lo que posteriormente los puritanos llamaban la predicación discriminativa o discriminatoria, en donde lo que quieren los predicadores, y lo vemos en los apóstoles, es que nadie esté sentado en la iglesia del Señor sin recibir con claridad la palabra de Dios. Es decir, mientras la iglesia es expuesta a la luz y por el poder del Espíritu Santo, la iglesia es afirmada en la verdad, asimismo, los que se engañan y los que están en medio del pueblo de Dios son expuestos por la luz de la verdad y tienen que sentir el peso y la incomodidad de ser confrontados con la verdad de un Dios santísimo. Yo sé que muchas veces pudiéramos decir, hermano, eso es un poco amoroso para las visitas, o quizás no es políticamente correcto. Y qué lástima que pensemos así, porque esa es la influencia de un mundo que quiere meterse a la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad.
No hay nada más amoroso que ustedes puedan ver en la palabra de Dios que exponer al ser humano a su condición natural, para que el ser humano pueda ver su necesidad de un Salvador, no un Salvador como un medio que les va a añadir bendición a sus vidas, como algo que les añadiría un poquito de mayor beneficio a su caminar. Hermanos, no hay nada más amoroso que ha hecho el Señor que describir con claridad quién es el hombre sin Él. Y el apóstol Juan, al tratar de mostrar y afirmar a la iglesia de Dios a la cual él se está dirigiendo, él de la misma forma como un apóstol muy amoroso está desenmascarando a todos aquellos que se han introducido y que se engañan por si quizás Dios tenga misericordia de ellos y ellos se arrepientan de sus pecados, hermanos. La semana pasada observábamos en esta última sección, desde el versículo 12, cómo él vuelve a decirles: os escribo a vosotros, hijitos, refiriéndose a los creyentes, en general a los que les está escribiendo, para afirmarles en su vocación, para afirmarlos en Cristo. Él está afirmando quiénes son los creyentes y, como dice él, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esa es nuestra identidad como cristianos. Eso es lo que tú y yo somos si hemos sido salvados por nuestro Señor. Nosotros hemos sido salvados por su nombre, por la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recibimos el mensaje de Él y entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ha obrado en nosotros de tal manera que lo que Juan ha venido explicando pueda ocurrir. Pero hermanos, esto no ocurre en la misma manera para todos. Ni todos en el momento en el que nos encontramos estamos dando el mismo fruto, ni es la misma madurez en la que nos encontramos. Y por eso Juan les habla a los creyentes maduros, creyentes que ya tienen algunos años también en la fe, y creyentes que muy probablemente son recién convertidos. Y él deja vernos que no todos caminan en la misma manera en su vida espiritual, no todos se encuentran en la misma situación. También, hermanos, nos deja ver que la madurez de los creyentes, aunque quisiéramos, no está relacionada con nuestra edad. Puede haber personas mayores que tengan poco tiempo de haber conocido a Cristo y que estos aún no puedan decir, como los maduros que aquí dicen, que ellos saben que Él es desde el principio, es decir, no tienen un conocimiento maduro. También hay creyentes que pueden tener edad avanzada o que pueden ser jóvenes y que se encuentran en una etapa de su vida en donde están luchando fuertemente. Esto no significa que necesariamente acaban de nacer, sino que el Señor está trayendo providencialmente muchas situaciones para madurar su fe, y las cuales van a movernos a poder conocerle cada vez mejor como Él quiere ser conocido. Y hermanos, qué bendición es escuchar ese texto, porque lo que podemos ver detrás de esto y de todo lo que hemos venido leyendo es al Señor soberano que va a cumplir sus promesas a pesar de nosotros. Y eso es muy alentador. Pero Juan quiere terminar su argumento de andar en la luz con una exhortación muy importante. Los creyentes debemos de entender que si nos encontramos en pacto para con nuestro Dios, porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando tomó la cena del Señor: esta es la sangre del nuevo pacto que hago con vosotros. No olvidemos eso, hermanos. Si estamos en pacto para con nuestro Dios, entonces debemos de considerar las palabras con seriedad que Juan está por decirles a los creyentes y por implicación a nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Juan termina esta sección con una fuerte exhortación para que cada uno de nosotros podamos examinar nuestras vidas. Nuevamente, para que aquellos que se están engañando puedan saber a quién rinden adoración. Pero también, hermanos, creo que este texto es muy apropiado para que nosotros creyentes podamos ser apercibidos, sea que se encuentren en una etapa madura en su vida cristiana, sea que nos encontremos en una etapa en donde el Señor está fortaleciendo fuertemente a través de luchas y de tribulaciones, o sea que simplemente tiene pocos meses o años que acabas de nacer de nuevo. Tienes que conocer esta verdad y tenemos que llevarla a la práctica en nuestras vidas. Porque Juan aquí hace un contraste, como dicen muchos hermanos. Él está hablando blanco y negro. Aquí no hay blanco, gris, gris oscuro, gris claro. Aquí no existen estos matices. Él está haciendo una comparación nuevamente entre el amor al mundo y el amor al Padre. Solo hay dos formas en las que tú y yo podemos ser identificados aquí. O hay un amor a este mundo pasajero, o hay un amor al Padre y las cosas eternas. Él hace un contraste muy evidente. Y mi intención esta mañana es exponer este texto en lo que está diciendo con toda claridad, para después aplicarlo, hermanos, en lo que no quiere decir y en lo que sí quiere decir, hermanos. El texto tiene un grado de complejidad porque muchas de las palabras que Juan está utilizando son utilizadas en demasiados contextos. Es decir, son palabras que pueden tener una diferente connotación dependiendo en donde se utilizan. Pero esta es una forma muy común de escribir de Juan. Aquí encontramos palabras que vamos a tener que profundizar un poco, como mundo, deseos, carne, para poder entender lo que Juan está queriendo decir, que yo creo, hermanos, tiene mucho que ver con lo que acaba de describir. Los creyentes anhelan la palabra de Dios. Los creyentes anhelan conocer qué es desde el principio. Es decir, los creyentes no deben de ser perezosos en conocer la voluntad revelada de Dios. No podemos venir a un texto como este, darle una lectura y decir, ya es lo que debo de hacer, enseño a todo mundo, cargo sus conciencias y sigamos nuestra vida cristiana. Y hermanos, hoy voy a ser muy enfático en algunas cuestiones, porque yo creo que este tipo de textos, en el contexto de lo que él está hablando, que les decía la semana pasada, en donde él se encuentra en una época donde los primeros gnósticos están afectando la iglesia. Después estos hombres se definen más claramente son oponentes de la iglesia. Pero hasta el día de hoy tenemos todavía este tipo de personas que dicen conocer a Dios, tener experiencias espirituales mayores, tener un conocimiento exclusivo, y que siguen desviando y afectando al pueblo del Señor, hermanos. Y yo espero que el Señor nos ayude a entender, porque muchos de estos hombres, como en la época de Juan, pueden ser rápidamente desenmascarados cuando entendemos este texto, hermanos. Pueden ser expuestos, aunque tengan unos locales hermosos, aunque tengan una labia que convence a miles, aunque estén en el lugar más predilecto de una ciudad, diciendo, ven, aquí tenemos la mejor iglesia. Muchos de ellos son engañadores.
y están atados a sus deseos para con este mundo. Así que, en este contraste, Juan utiliza la palabra amor, y es muy peculiar que él pudo haber dicho: si tú eres un esclavo de tus deseos, pues estás perdido. Pero él dice: no améis al mundo, ni las cosas que estáis en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no puedes amar al mundo y puedes decir que amas a Dios. Y utiliza la palabra amor. Esta palabra que nosotros hemos visto ya con anterioridad y que entendemos que se refiere a este amor filial, a estos afectos que están inclinados hacia la complacencia que puede existir. Pero, mis amados hermanos, si nosotros volvemos nuevamente a dejar de mirar al autor y su intencionalidad en describir, como les decía tiempo atrás, el andar en luz y en andar en tinieblas como el resultado de la obra de la regeneración que Juan mismo explica en el capítulo 3, que había sido profetizado por los profetas, en donde el Señor haría una nueva creación y cambiaría el corazón y pondría su espíritu. Hermanos, nosotros no estaríamos entendiendo con claridad, y en una generación donde la palabra amor está siendo tan distorsionada, pudiéramos entonces tomar este texto y ser muy confundidos. El amor y la palabra que está siendo utilizada, hermanos, tiene una connotación pactual, porque es la misma palabra que Juan dice precisamente después de hablar con Nicodemo, el Señor Jesucristo, y de describirle una verdad que este maestro de Israel debería de saber, de nacer de nuevo, porque era lo que los profetas habían enseñado. Inmediatamente él dice que es por este amor que él ha entregado a su Hijo unigénito. Es decir, el amor de Dios para con nosotros no puede ser disasociado del pacto que Él decidió condescender para contigo y conmigo, que le aborrecíamos. Por favor, no nos acerquemos a este texto y saquemos la teología de Juan y saquemos la teología bíblica para hacer un texto ligero y estropear nuestra vida cristiana. Aquí Juan está hablando de un amor que es más que mero sentimiento, hermanos, de lo que a ti te conviene. Él está hablando de un amor pactual que, como él mismo describe, es posible porque Él nos ha amado primero. Es decir, el santísimo, trascendente, justísimo, sabio, eterno Dios, que sabe que tú y yo hemos sido pecadores y que hemos transgredido su ley y nos hemos hecho sus enemigos, decidió amarnos. Y en ese amor, Él nos ha capacitado, como ya hemos visto, para amarle y guardar sus mandamientos, que por cierto, eso es lo que el antiguo pacto no podía hacer. Ahora, en el nuevo pacto, el hombre es capacitado por su espíritu para amar y obedecer al Señor. Y en este amor, un amor voluntario que es puesto en nuestros corazones, nosotros podemos tener comunión, complacencia también en Él, deleitarnos en la obediencia. Así que, cuando Él está hablando del amor al Padre y el amor al mundo, tú y yo tenemos que ver con claridad, simplemente es como el agua y el aceite, no pueden ser mezclados. Juan dirige su advertencia, como dice uno de los autores que leo, a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad
y que ahora su corazón está otorgando atención total a asuntos de este mundo. Hermanos, cuando uno estudia este texto, uno no puede dejar de estudiar Juan sin dejar de ver toda esta terminología de lealtad, pacto, complacencia, todo este lenguaje que nos debe de hacer mirar que hay algo más que afectos externos, que apariencia. Y Juan, hermanos, lo tiene muy claro porque él es el que está diciendo, el que dice que esto, que lo demuestre por esto. El que dice que esto, que lo demuestre por esto. Es decir, la vida cristiana debe de ser reflejada porque está en pacto para con Dios, porque Dios ha hecho un pacto para con ellos. Esa es la naturalidad del creyente. Dios condescendió, Dios hizo un pacto para con los hombres y en su pacto Él mandó a su Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos andar en obediencia, andar en luz, guardar sus mandamientos. Porque si no hubiera habido ese pacto, estaríamos, como diría el apóstol Pablo, perdidos en nuestros delitos y pecados, esclavos de este mundo. Así que Juan está haciendo este contraste y tenemos que considerar qué significa este contraste. ¿Por qué Juan está hablando de amor al mundo y amor al Padre? ¿Qué es este amor al mundo? Bueno, ya vimos que cuando él habla de amor, no habla meramente de sentimientos pasajeros. Él está hablando de un corazón que se complace, un corazón que se deleita, un corazón que le es fiel, ya sea a este mundo o al Padre. Pero él dice que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo, que si alguno ama a este mundo, no puede amar al Padre, o el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué es este mundo? Esta es una de las palabras complejas. La palabra que Juan está utilizando para mundo, literalmente, hermanos, literalmente quiere decir orden. Eso es literalmente en el original. Por eso, dependiendo del contexto, puede ser el orden creado, puede ser el universo, puede ser el orden de las cosas terrenales, puede ser el orden pecaminoso. Y quiero ponerles dos ejemplos para que puedan ver cómo Juan utiliza esta palabra. Porque Juan es uno de los que utiliza muchísimo esta palabra en diferentes connotaciones. Por ejemplo, dice que Jesucristo es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, verso 42. Pero también en esta carta dice que los creyentes tienen que tener la capacidad de vencer al mundo o que ya han vencido al mundo. Así que la misma palabra, usada por el mismo autor, tiene dos connotaciones completamente contrarias, porque en una Jesús es el Salvador de él y en otra los creyentes ya son vencedores de él. Es decir, ya han vencido al mundo. Así que ustedes pueden darse cuenta que tiene cierta complejidad. Y hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, el contexto está relacionando en el versículo 14 al mundo con tres aspectos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y vuelve a utilizar la misma palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces aquí hay una definición de este mundo. Este mundo está con deseos de la carne, de los ojos y vanagloria de la carne, que no proviene de Dios. Es decir, a este mundo es contrario a Dios. Entonces ya está dando una definición de lo que es el mundo. Está utilizando la palabra mundo como algo que es contrario al orden de Dios o contrario a Dios. Y entonces nosotros tenemos que continuar viendo, porque dice que estas cosas que no provienen del mundo, del Padre, sí provienen de este mundo.
Entonces habla de deseos de carne, deseos de los ojos, soberbia o vanagloria de la vida, que no son de Dios, pero que son de este mundo. Así que con eso contraste nosotros podemos darnos cuenta que es contrario a Dios y que estos deseos no provienen de la voluntad de Dios. Así que podemos ir considerando que a lo que Él se refiere proviene de la naturaleza caída del hombre, porque no proviene de Dios que creó la tierra. No se refiere a la tierra en general, no se refiere al universo, sino a estas cosas que no provienen de Él, sino que más bien son contrarias a la voluntad de Dios. Y eso solamente viene por medio del pecado, hermanos. Y Él continúa describiendo esto por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es esta palabra deseos? Es muy interesante porque esta palabra deseo es neutra. Es una palabra que simplemente quiere decir que hay un deseo muy grande. Y dependiendo de cómo es utilizada, puede ser un deseo legítimo y bueno, o puede ser un deseo no bueno, un deseo pecaminoso. De hecho, esta palabra es muy utilizada por los apóstoles. Pablo y Pedro la utilizan muchísimo para describir las pasiones de los hombres o los deseos que hay en nosotros. Y yo espero que eso vaya dando un poquito de luz hacia lo que Juan está queriéndonos decir aquí. Porque él está hablando de estos deseos o pasiones de la carne, estos deseos o pasiones de los ojos, que son contrarias a la voluntad revelada de Dios, no provienen del Padre, sino provienen del mundo, es decir, de la naturaleza caída. ¿Qué son entonces estos deseos? Bueno, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que son deseos que son desordenados y pertenecen a la naturaleza caída del ser humano. Acompáñenme ahí rápidamente a Gálatas capítulo 5. Dice, porque el deseo de la carne, Gálatas capítulo 5, verso el 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieras. Así que nuevamente aquí vemos ahora al apóstol Pablo hablando de estos deseos de la carne que son contrarios a la voluntad de Dios. Y que estos dos se oponen y que están en nosotros constantemente oponiéndose para que hagamos la voluntad de Dios. Estos deseos de la carne, o también pudieran llamarse estos placeres de la carne, o como los llama el apóstol Pablo en su carta a los romanos, estas codicias de la carne, porque él dice, yo no sabría que la codicia era mala si el mandamiento dijera no codiciarás, y está utilizando la misma palabra. Él está diciendo, yo no sabría que desear en manera desordenada era malo hasta que la ley de Dios vino y me mostró que desear de manera desordenada algo, desearlo demasiado, es codicia, es pecado. Así que también pudieran ser las codicias de la carne o los apetitos de la carne o los anhelos de la carne. Y hermanos, no nos estamos refiriendo cuando hablamos a carne, el cuerpo físico, hermanos. Dios creó el cuerpo como algo bueno, como dice un autor. El problema no es en lo que Dios creó, sino en la corrupción moral que entró a causa de la caída. Los deseos de la carne son estos impulsos que buscan autonomía o independencia del Dios que los creó y rechazan su autoridad. Por cierto, hay un claro ejemplo en Isaías 30.
No queremos tu palabra, Señor. Ya dile al profeta que no nos hable verdad. Dile al que ve visiones que ya no sueñe. Ya no te queremos en medio de nosotros. Dile que hable mentira, porque nuestras pasiones están consumiéndose por hacer lo que queremos, no lo que tú nos mandas, Señor. También observamos que los apóstoles describen esto con mayor detenimiento. Por ejemplo, Pablo habla acerca de estos deseos u obras de la carne y nos dice una lista no exhaustiva, pero ¿qué son estas obras de la carne? También cuando le escribe a los Efesios, les habla también de estos deseos de la carne, y lo mismo cuando les escribe a los romanos. Así que observamos que estos deseos, codicias, apetitos, anhelos de la carne, que vienen de este mundo y no son conforme a la voluntad de Dios y no provienen del Padre, son aquella inclinación pecaminosa de la naturaleza caída que está impulsando al ser humano a satisfacerse por sí mismo de manera independiente a lo que Dios ha dicho, en oposición a su voluntad revelada. Ahora, nuevamente, hermanos, pongámoslo en contexto en lo que Juan ha dicho. Aquel que anda en la luz anhela la palabra de Dios, anhela guardar su palabra, anhela guardar sus mandamientos. Pero los deseos de la carne que provienen de este mundo constantemente se oponen a eso. Estas codicias, estos apetitos, estos anhelos carnales son contrarios a la voluntad revelada de Dios, hermanos. Pero también les dice que los deseos de los ojos, y vuelve a utilizar la misma palabra de deseos, que pudiera ser traducida como codicia, como apetitos, de mirar y nunca satisfacerse, de mirar y siempre desear más y más. Ahora, hermanos, en la Biblia tenemos claros ejemplos de esto. Claros ejemplos. Génesis 3, verso 6, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio la mujer que era bueno y era agradable a los ojos. Y fue por lo que sus ojos vieron que el tentador se acerca para seducirla y que lo que sus ojos están codiciando la lleve a pecar. Ahora, no nada más lo vemos en Eva, vemos también en el libro de Josué que Acán codició el manto babilónico. Y vemos todo el problema que trajo para el pueblo de Dios. Pero también observamos al rey David, que está en la parte de arriba de su casa y que él observa a Betsabé y la codicia. Por eso, cuando hablamos de los deseos de los ojos, puede ser resumido en una palabra que en español todos conocemos muy bien, la lascivia. Ese deseo de los ojos de codiciar con lo que estamos viendo. Así que, ¿qué es estos deseos de los ojos? Es esta inclinación pecaminosa del corazón que se estimula con lo que los ojos están observando y que produce codicia y un deseo desordenado en aquello que es satisfacerse a sí mismo fuera de la voluntad revelada de nuestro Dios. Ahora, nuevamente, esta codicia de la carne, estos apetitos de la carne, estos anhelos de la carne y esta lascivia, estos deseos desordenados de los ojos, si ustedes se percatan, siempre se oponen a la voluntad de Dios porque tratan de satisfacerse por sí mismos. Y estos provienen del mundo.
Por eso decía un autor que estos deseos de los ojos es todo aquello que seduce por su apariencia externa y despierta un deseo desordenado en el corazón. Pero Juan también dice que hay una vanagloria de la vida. Literalmente, hermanos, quiere decir una confianza orgullosa de la vida, una arrogancia de la vida. Lo que Juan está diciendo, y por eso si ustedes ven muchas traducciones, van a ver diferentes formas de expresarlo, porque esta vanagloria de la vida literalmente está hablando de un orgullo, una soberbia que existe en el corazón por la propia condición, recursos o posición que uno tiene. Y nuevamente, hay ejemplos muy claros en la Biblia. Fue Nabucodonosor que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Fue Jeremías que exhortó al pueblo de Dios, que le dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Así que Juan está diciendo que este orgullo que existe en el hombre por su condición, cualquiera que sea, hermanos, su fuerza, su sabiduría, su conocimiento, su posición social, económica, política, y ese orgullo por lo que posee o tiene, tampoco proviene de Dios, proviene de este mundo caído. Así que un autor dice: la carne busca satisfacción mediante deseos internos, los ojos mediante lo que contemplan, y la vida mediante el orgullo y el reconocimiento. Y decía otro autor: estas tres categorías son manifestaciones de un corazón que busca satisfacción fuera del pacto, en el cual Dios ha dicho: yo te bendeciré y te guardaré por siempre. Es decir, estos tres aspectos que son citados como parte del mundo son aspectos que se encuentran en los seres humanos por causa de la caída y que son manifestaciones en donde el ser humano está buscando satisfacerse a sí mismo fuera del pacto que Dios ha dado y de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Los deseos de la carne muestran la búsqueda del placer fuera del orden establecido por Dios. Los deseos de los ojos muestran la inclinación hacia lo que es atractivo y posesivo, y la vanagloria o el orgullo de esta vida muestra el deseo de exaltación propia, lejos de la exaltación y de la gloria de Dios. Esto es contrastado con el amor al Padre. Un amor que procede del pacto. Un amor que es posible en el ser humano porque Él nos amó primero y nos ha capacitado para amarle. Un amor que se complace y se deleita en que Él condescendió para con nosotros. Un amor que anhela guardar sus mandamientos y conocer su voluntad y hacerla. Un amor que es completamente contrario al amor a este mundo, porque todo lo que acaba de describir Juan es englobado a que es pasajero. En el versículo 17 dice: mientras que el amor que nosotros tenemos para con el Padre permanece para siempre, es decir, es eterno. Un amor que tiene complacencia en aquel que lo salvó y que es Señor sobre su vida. Así que no debemos de olvidar, hermanos, yo espero que esto que es tratado de ser enfático
semana tras semana, mientras estoy predicando la carta del apóstol Juan, sea muy claro para todos. Ellos fueron partícipes de algo muy precioso. Los apóstoles tuvieron comunión con Cristo. Y fue Cristo mismo que les encomendó lo que nosotros llamamos la gran comisión, hermanos. Id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para sus apóstoles. Debemos de observar a los apóstoles cumpliendo esa ordenanza, y después nosotros, si anhelamos ser partícipes del reino y del extendimiento del reino del Señor, no nos ha sido dados añadirle o quitarle. No es nuestro reino, no es nuestra iglesia. Él la compró con su sangre. Él puso un fundamento. Y ese fundamento es la doctrina de los apóstoles. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad, con mucho temor y con mucha reverencia. Antes de desear establecer una iglesia, antes de desear ir y poner un lugar, antes de cualquier otra cosa, tú y yo debemos de temer y decir cómo los apóstoles obedecieron al mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la observancia que ellos hicieron? ¿Cuál fue su práctica? Y entonces tú y yo somos obligados, pues es la iglesia de Cristo, a hacer lo que Él dijo, no lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque es muy fácil desasociar las palabras del apóstol Juan y cortar esta intimidad de comunión preciosa de la que él vemos en la palabra que presume y la que nos está llamando a ser partícipes. Él nos está llamando a ser partícipes de esta comunión que ellos tuvieron. Pero él ha sido fiel a su Señor. Lo que él está enseñando no es una enseñanza nueva. Él está obedeciendo a su Señor en ir y hacer discípulos y mándales que guarden todas las cosas que os he enseñado. Él está precisamente atendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con toda claridad: ninguno puede servir a dos señores. Estas son la instrucción de su Señor amado, en el cual Él recostó su cabeza en su pecho, escuchó y como apóstol del Señor Jesucristo obedece y instruye a esta iglesia que está siendo tentada a apartarse de la verdad porque falsos conversos se han metido entre ellos. Y mientras Él los está exhibiendo a la luz de la verdad de Cristo, a la luz de la verdad del unigénito, el que es desde el principio, donde no hay novedad de enseñanza, donde no hay cosa que debería de ser novedosa, porque estas cosas nos enseñó el Señor Jesucristo, y los está haciendo sentir incómodo, les está enseñando a guardar las mismas cosas que Él aprendió de su Señor. Y una de estas es que nadie puede servir a Dios y a este mundo. Ninguno puede servir a Dios y amar al dinero, porque o amas a uno y aborreces a otro, porque está tu vida en pacto en uno o se encuentra en pacto en otro, porque le has decidido dar tus afectos a este mundo o le has decidido dar tus afectos al Señor. No puedes amar al Padre y seguir diciendo que amas este mundo. No puedes tener dos señores. Esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, queda clarísima. Un montón de gente religiosa sirviendo a sus propios vientres. Un montón de gente que seguía a nuestro Señor Jesús porque recibían el beneficio de estar con Él, como Él dijo. Ustedes me siguen no porque me amen, no porque anhelan, no porque me anhelan, sino porque ustedes han saciado sus vientres. Por eso también Santiago dijo: el amor a este mundo es enemistad contra Dios. No hay fidelidad en el pacto aquel que dice amar a Dios y está amando a este mundo.
Por tanto, el creyente debe de rechazar el amor al mundo porque pertenece a una realidad pasajera y contraria a Dios. Es contraria a nuestra naturaleza, amado hermano. Es contraria al pacto en el cual nos encontramos. Es contrario al amor que Dios ha puesto en nosotros para amarle. Como apenas decía un hermano que estaba escuchando, es increíble cómo decía esto en un texto que estaba explicando. Yo creo que del amor que habla ahí, olvidé el texto, pero él dice que este amor que ha puesto en nosotros para que guardemos sus mandamientos es un amor que le glorifica porque hizo de lo caído, de lo vil y de lo menospreciado algo que ahora se complace en él, a lo que antes aborrecíamos. Él ha puesto amor en nosotros para obedecerle, para servirle. El creyente debe de vivir para Dios porque solamente aquello que procede de Él permanece eternamente. Andar en la luz es amar al Padre, es hacer su voluntad y es contrario a amar al mundo, sus deseos, su arrogancia vana y pasajera y vivir para ello. Ahora, hermanos, ¿cómo se ve en la vida cristiana? He tratado de exponerles qué es este amor al mundo y este amor al Padre, para poderlo aplicar a nuestra vida de manera correcta, porque también aquí hay mucho error, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando llegamos a este texto y vemos esta exhortación, porque hay cosas que han sido creadas que son legítimamente buenas y son temporales, no son eternas. Y no hemos sido llamados a aborrecerlas. Hay cosas que son legítimamente buenas, que fueron dadas por Dios, y hay otras que no son ni siquiera de un carácter moral. ¿Y saben algo? Aún el apóstol Pablo le dice a Timoteo que somos llamados a disfrutar de ellas con acción de gracias. Incluso muchas de las cosas que fueron creadas en este mundo, que son temporales, han sido hechas para que nosotros le adoremos, porque como dice el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad son manifiestos en su creación. Pero de igual manera, hermanos, debemos de considerar que aunque hay cosas que son temporales y que hay en este mundo y que son legítimamente buenas, o otras que no tienen ningún aspecto moral, y que somos llamados a disfrutar y a darle acción de gracias mientras las disfrutamos, también debemos de considerar que la Biblia nos llama a no dejar que ninguna de estas cosas lícitas, buenas, nos esclavicen. Es decir, todo me es permitido, todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por ninguna de estas cosas, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más fácil de hacer con un texto como este es precisamente lo que hacían estos hombres a los cuales Juan está desenmascarando. No comas, no te cases, no hables, no hagas lo otro. Cosas externas que dice el apóstol Pablo no tienen ninguna eficacia para la carne, porque ahí no está el problema. No tiene ninguna eficacia para los deseos. La iglesia contemporánea ha reducido al cristianismo a no bailes, no tomes y no hagas esto. Pero quiero decirte algo, eso está causando daño en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es mucho más allá que eso. La iglesia de Cristo tiene algo más valioso. Estas cuestiones en las cuales decimos, pues es que esto es el mundo y por lo tanto,
como muchos de estos hombres o ha pasado a lo largo de la historia, nos vamos a apartar y vamos a hacer comunidades en donde nada de este mundo entre entre nosotros y nosotros vamos a guardar esta comunidad y entonces nos vamos a guardar del mundo exterior, de la luz y de la tecnología y de todas estas cosas. Lo único que está haciendo es que los apetitos y los deseos de la carne estén creciendo, 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 hasta que un día, como olla express, exploten y sean vergonzosos, muy vergonzosos. Desafortunadamente, tienen el sobrenombre de cristianos y cuando allá afuera lo ven, dicen, así son todos. Adulterios, fornicaciones, incestos y cosas horribles en estas sectas que son, según ellos, muy espirituales, que tienen estos dogmas sobre los hombres demasiados estrictos, que no tienen nada de nuevo, sino como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, imponen cargas sobre los hombres que ni ellos mismos pueden llevar, pero que como trae cierta apariencia de piedad, están apelando a ese orgullo de la vida, en donde la gente me mira a mí y, wow, qué piadoso es él. Ese hombre sí es espiritual. Mis amados hermanos, a eso no se refiere este texto. A esto no se refiere hay un amor genuino a esto. ¿Sabes algo? Tú puedes dejar de tomar y aún así tu corazón puede estar deseando otras 1000 cosas menos al Señor. Muchos dejan de fumar y aún así sus vidas están deseando el pecado y practicando el pecado que ni siquiera es tan escandaloso como ese. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que eso lo traemos a nuestra iglesia y a nuestra familia. Y le imponemos a nuestros hijos cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. O a las iglesias cargas que ni nosotros podemos llevar. Y luego nos preguntamos, ¿y qué pasó con estos jóvenes? ¿Y qué pasó con estos niños? Mis amados hermanos, este texto no está hablando de estas cosas. De hecho, si ustedes hacen un análisis, no tengo el tiempo para hacerlo, pero si ustedes hacen un análisis muy profundo de esta palabra, deseos, pasiones, se van a dar cuenta que eso nunca va a estar, de la lucha contra esos deseos que aún los cristianos estamos luchando, nunca están aislados del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para obedecer, no de imponer reglas y normas y normas y normas y normas que no se pueden obedecer. Así que seamos cuidadosos en considerar este texto, hermanos. Somos animados a recibir lo que el Señor hizo y disfrutarlo. Y voy a poner ejemplos para ser muy puntuales, aunque me tome tiempo. Mi amado hermano, si tú has decidido no escuchar otra música que no sea de trasfondo evangélico, qué bueno que lo haces. Eso es tu determinación. Pero no vas a encontrar en la Biblia ningún mandamiento del Señor para hacerlo. Si alguien más de tus hermanos escucha música clásica o cualquier otra música que no sea contraria a Dios, es decir, que no esté blasfemando al Señor, sea externamente pecaminosa, tu hermano no está pecando. Esa es tu determinación, pero no podemos ponerle esta determinación a nuestros hermanos porque el Señor no lo ha hecho. Eso no es no amar el mundo, hermano. De hecho, hay muchos hermanos en la historia de la iglesia que han glorificado al Señor por ver la hermosura en la música y hacer música que incluso no tiene una connotación religiosa, al igual que en las artes, hermanos. Apenas hace unos meses escuché que desafortunadamente existe esta instrucción que yo no sé si sea o no un trasfondo judaizante en decir que las esculturas y el arte y la pintura no proviene de Dios, porque incluso no vemos eso en los judíos. Error. Nada más basta con ver el tabernáculo, el templo y la hermosura de la creación para ver que lo bello le pertenece al Señor y no a este mundo. Si el hombre puede hacer algo bueno y algo bello y puede crear algo bueno, es porque su creador le ha dado la capacidad de hacerlo. De hecho, cuando estamos estudiando los atributos de Dios, nosotros dividimos unos atributos como aquellos que el Señor
comunica o hace partícipe a su creación. Y uno de esos es que el ser humano puede crear. Y cuando nosotros vemos que alguien puede crear una construcción que no sea solamente de una iglesia, sino que sea una construcción, o pueda ser una pintura, o pueda ser una obra de arte, tú y yo debemos de maravillarnos porque ese hombre puede hacerlo porque está reflejando a su creador, aunque ese hombre sea un ateo. Él está revelando que es el creador el que lo hizo, y si no se arrepiente para su juicio el día que esté delante de él, ese será un testigo en contra de él. Lo mismo en la literatura, hermano. No te estoy animando a que leas cosas que van a perturbar tu mente, que van a alimentar cosas que son pecaminosas, pero eso no significa que no puedas leer autores que no son cristianos. Porque entonces vamos a meter en muchos problemas a varios de nuestros hermanos que quizás quieran estudiar literatura, humanidades, filosofía, y después su conciencia va a estar tan cargada, porque ¿cómo van a poder estudiar todo esto? Hermanos, por favor, no utilicemos un texto para forzar algo que nosotros hemos considerado que es bueno para nosotros. Si tú has considerado alguna de estas cosas, qué bueno, hazlo para el Señor. Y de la misma manera, si tú tienes la libertad para disfrutar de estas cosas, como dicen las Escrituras, qué bueno, hazlo para el Señor. Si tú tienes libertad para tomar una copa de vino o tomar alguna copa de algún licor, hazlo para el Señor. Si tú crees que porque no lo haces, eres más piadoso que tu hermano, quiero decirte, eso no tiene que ver con este texto. Si tú has decidido no hacerlo, qué bueno, hazlo para el Señor. Pero no impongas cargas sobre la conciencia de tus hermanos, porque el Señor nunca ha prohibido el tomar. Él reprueba la borrachera, pero no reprueba el tomar. Y hermanos, no puedo poner ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero apenas observaba incluso a un predicador, el cual a veces ha sido tomado de manera equivocada para tratar de cauterizar la conciencia de nuestros hermanos, y él decía, yo sé, al predicar este texto, yo sé que me voy a meter en problemas, pero cómo disfruto tomar a mi esposa y bailar con ella en mi cocina mientras mis hijos me observan. Si tú has pensado que bailar es pecaminoso y no lo haces, mira hermano, no lo hagas, pero hazlo para el Señor, pero no le impongas esto a tu hermano, porque de esto no habla este texto. Aquí habla este texto. ¿De qué tenemos que considerar tú y yo este texto? Debemos de examinar nuestros afectos. ¿Cómo están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestra complacencia? ¿Qué gobierna nuestras vidas? Quiero darte otro ejemplo, hermano. Perdón, es que es tan triste. Hay gente que considera que ser rico es pecaminoso. No, es que eso es amar al mundo. ¿Y por qué Santiago exhorta a los ricos que sean ricos en buenas obras y no les dice háganse pobres? Mis amados hermanos, este texto está hablando de algo más problemático para ti y para mí. Hay gente que ha dado sus riquezas y sus deseos, su corazón está rendido a este mundo. Y al pasar el tiempo ellos regresan a sus pecados porque ellos fueron instruidos en que el cristianismo era que dieran su dinero o que sacaran la televisión de su hogar o que ya no bailaran. Pero sus corazones no han sido examinados a la luz de las Escrituras para determinar dónde están sus afectos, qué gobierna sus corazones. ¿Sabes algo? El mundo ofrece sustitutos temporales. Si tu corazón está en esas cosas temporales, entonces sí tienes un problema. Si tu corazón se deleita en las cosas temporales, entonces sí tienes un problema. Si tu corazón no se deleita en Dios, no se deleita en buscarlo, no se deleita en Él, entonces hay un serio problema en ti.
Y puedes dar todo tu dinero, y puedes vestirte de una forma, y puedes dejar de hacer esto y aquello, y el día que mueras estarás delante del Señor que conoce tu corazón y te dirá: apartado de mí, hacedor de maldad. Porque tu corazón pertenece a este mundo. ¿A qué somos llamados, hermanos? Somos llamados, como dicen las Escrituras, a no proveer para los deseos de la carne, porque estos deseos no son ajenos a ti y a mí. Hemos nacido de nuevo, hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo, nos ha dado una nueva voluntad, pero aún vivimos en este cuerpo, aún la carne sigue teniendo afectaciones en nosotros. Somos llamados tú y yo a no proveer para los deseos de la carne, y esto es muy particular para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de saber en qué está proveyendo para los deseos de la carne. También somos llamados a guardar nuestros ojos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Espero que puedan ver el balance, hermanos. Hay cosas que el Señor no ha mandado, pero hay instrucciones claras que nos ayudan a vivir en santidad. Somos llamados a guardar lo que estamos mirando. Y hermano, yo quiero que esto pueda ser muy práctico para tu vida. Entonces, ¿tengo que sacar la televisión? Bueno, cuidado, porque también tienes un celular en tu mano. Y puedes decirle a la gente: ya no veo tele, pero ¿qué ves a solas cuando estás en el celular? Eres guardado a entender lo que miras, a saber lo que estás codiciando. También somos llamados a no poner nuestra confianza en las riquezas, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra sabiduría. Eso significa que no debemos de ejercitarnos. No, hermano, pero no pongas tu confianza en tu juventud, porque es pasajera. No pongas tu confianza en tu conocimiento intelectual de las Escrituras. No pongas tu confianza en estas cosas, ponlas en el Señor que te las ha prometido. Pon tu esperanza en el Señor que te ha dado las riquezas para que las disfrutes y para que puedas darle a tus hermanos y ser una luminera en este mundo. Ser rico en buenas obras. Déjale ver a este mundo que de Dios es la tierra y su plenitud, y se te ha dotado de riquezas. Muéstrale cuán abundantes son las riquezas de nuestro Dios, mostrando misericordia y dando, sin tener que sentir que todo te pertenece. Para los que estudiamos, tengamos cuidado. Es una advertencia importante. Si estudiamos, es porque nos lleva a adorar a nuestro Señor con mayor humildad. Es porque consideramos a aquel que es santísimo. Después de estudiar la teología y mirar sus atributos, ¿te sientes más avergonzado? ¿Te sientes más temeroso delante de su presencia? ¿O ahora ves a tu hermano con menosprecio porque tú sabes más de él que lo que él conoce de Dios? A eso somos llamados tú y yo. Mira, quiero decir lo que dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Tú y yo debemos de ser muy humildes delante del Señor. Y debemos de saber, entre nuestros deseos de la carne, lo que pecábamos con nuestros ojos y en donde nuestro orgullo se jactaba, a que como hijos obedientes no nos conformemos más a eso. A eso tú y yo somos llamados a hacer. Y para eso tú y yo tenemos que pedir mucha gracia de nuestro Señor y sabiduría. Pero eso no significa que lo que yo tengo que hacer sea lo mismo para ustedes, hermanos. Porque habrá cosas en las que tú tengas libertad y habrá cosas en las que yo no pueda. Así que, amado hermano, tú y yo debemos de luchar contra estas tres cosas. Y las vas a encontrar en toda la Escritura. Yo no quisiera que ninguno de nosotros dijera, como creyentes,
Eso ya no está en mí, porque creo que es uno de los más grandes errores del cristiano, no reconocer sus propias luchas, no reconocer esos deseos de la carne que todavía batallan contra el espíritu, como dice el apóstol Pablo, no reconocer estos deseos de los ojos que nos hacen tropezar, no reconocer ese orgullo de la vida con la que muchos seguimos luchando, sino encararlo y luchar en contra de él. No somos más sabios por ignorarlos, hermanos. También una advertencia, hermanos. Hay muchísimas iglesias en este día que están diciendo y llamando a los creyentes, utilizando astutamente Satanás estos aspectos. Son lugares que son espectaculares, con nombres fascinantes, con títulos que asombran, escenarios que resplandecen en su luz, en su audio, son atractivos a la carne. Y quiero decirte algo, si tú crees que nosotros estamos lejos de ahí, quiero decirte que no. Hermanos de esta iglesia han sido seducidos por ese tipo de lugares. Y he escuchado cómo ese tipo de lugares, aunque están rechazando verdades fundamentales de las Escrituras, les son atractivos para congregarse. Es una tristeza, pero es una realidad. ¿Sabes algo? Nuestra ciudad está llena de esas. Estas grandes y mega iglesias que atraen a la gente y que prometen prosperidad, vanagloria de la vida, que están a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y los seducen. Si tú conoces a un hermano tuyo así, adviértelo, porque ese no es un lugar correcto. Pero existe otro tipo de iglesias que están tratando de hacer morir estas cosas por medio de obras de la carne. No comes, no te cases, no vistas esto, no hagas aquello. Y sabes algo, también están muy cerca de nosotros. Y tienen una apariencia de piedad, pero hay mucha destrucción en medio de ellas. Estas iglesias que sus pastores han sido negligentes con el estudio de la palabra y que se han vuelto legalistas y cauterizan las conciencias de nuestros hermanos, hacen mucho daño. Y también hay muchas de ellas. Quiero decirte algo, mi amado hermano. No haces mal en decirle a un hermano que consideres ese lugar está mal. Eso no es divisivo. Si esos lugares están mal, tienen que ser expuestos públicamente. Esos lugares no están glorificando a Dios. Y si tú conoces a un hermano y dices, prefiero no decirle para no causarle problemas, mi hermano, le estás haciendo un daño a tu hermano. Por último, aquí entre nosotros esta tarde, hay personas que, como dice nuestra generación, están viviendo para el aquí y el ahora. Hay frases que explican esto. La vida es aquí y es ahora, y yo no sé si mañana vuelva a vivir. Bueno, desde los tiempos del Antiguo Testamento había frases que reflejaban esto: comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada nuevo debajo del sol. El hombre piensa que su día de hoy es el único y que por lo tanto debe de vivir para su vientre. Si tú hoy vives para la vanagloria de la vida, para los deseos de tus ojos, para el orgullo de tu corazón y para satisfacer tu carne, quiero decirte, estás viviendo para algo que es temporal, es destructor y que tu fin es la condenación eterna. Vas camino al infierno. Si tú eres una de las personas que ha sido engañada con que el Dios de esta vida eres tú y que debes de vivir para ti, quiero decirte, vas a la condenación eterna. Dios te creó para Él, para adorarle y disfrutar de Él. Pero también quiero decirte algo muy glorioso,
que el amor de Dios que ha mostrado en Cristo perdura para siempre y es plenitud de vida. Si tú esta tarde te arrepientes de tus pecados, de seguir sirviendo a tu vientre y de seguir oponiéndote a la voluntad revelada de Dios, el amor de Dios está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Así que considera con seriedad si estás viviendo para estos deseos, para que pronto vayas a los pies de Cristo y puedas disfrutar del amor que perdura para siempre y de la plenitud de vida. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor.